¿Cómo está? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Los Reporteros. Muchos lo consideran riesgos y circunstancias inherentes a un embarazo, pero la violencia obstétrica se considera toda acción u omisión por parte del personal médico o de salud que ponga en riesgo, lastime, dañe o cause la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio. ¿Hasta dónde puede considerarse violencia obstétrica? ¿Se ha normalizado esta situación? Estas son las heridas de mamá. Mi nombre es Liliana Macías Adame y soy de Chetumal, Quintana Roo. Tengo 30 años. Mi embarazo fue perfecto. Todo se complica el día del parto. Liliana no logró olvidarlo. Pasa horas en el cuarto donde imaginó cuidar a los 4 hijos que siempre quiso y se queda callada. Ya nunca más podrá volver a ser madre. Para mí un parto es algo de lo más peligroso que hay. Con Liliana hay un gravísimo caso de violencia obstétrica hacia ella que le causó daño grave, al grado que ella no podrá volver a ser madre. Liliana ha denunciado, como lo asegura, que fue víctima de violencia obstétrica. Desde que no me ponen atención, desde que no me dan la alternativa del medicamento, desde que me dejan con todo ese tiempo con los dolores de parto, desde ese momento es violencia obstétrica. El término violencia obstétrica es un término fuerte que no solo implica la atención del obstetra, sino implica la atención de la embarazada, ¿no? De cualquiera de las personas que estuvieran cercanas a ella. Liliana comenzó con trabajo de parto el 12 de noviembre de 2013 y fue atendida en el Hospital General de Zona de Medicina Familiar del IMSS en Chetumal. Dice que sufrió 2 cambios de turno y con estos, numerosos tactos vaginales. Además asegura que fue presionada por parte del médico que la atendió para que el nacimiento de su hija fuera por cesárea. En México, 4 de cada 10 nacimientos se da por esa vía, el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y me lo dijo así, me voy a dar, bueno, como tú quieras, yo me voy a ir a dar una vuelta, como en hora y media regreso. Si tu bebé tiene sufrimiento fetal, es tu responsabilidad. Es por eso que vemos que los índices de cesárea que no se requieren en México son altísimos, porque es lo cómodo para el personal de salud. Liliana perdió el conocimiento durante la cesárea, pero su bebé logró nacer. Ella enfrentaría algunas complicaciones. Entonces yo aún me siento muy mal, por lo que regreso a la clínica. Y cuando regreso, tengo fiebre 38.9 y el médico de urgencias enseguida me da la indicación de que me tienen que internar. Ella sufre un daño físico por un médico que le hace una cesárea y a partir de ahí empieza a tener un sufrimiento por su salud, por su grave estado de salud durante 20 días. Liliana regresó 3 veces al hospital por dolores abdominales y fiebre constante. Se le trató por anemia severa e infección en vías urinarias. Un ultrasonido particular reveló que presentaba un hematoma. Sin embargo, decidió no tratarse en el hospital del IMSS. Argumentó un maltrato por parte del personal y que no tenía en su expediente completo. En ese sentido, cualquier tipo de maltrato o de un trato que no sea digno puede clasificarse como violencia obstétrica. Pero si tú no atiendes con respeto, con decoro a una paciente, es posible que te puedan acusar de que estás siendo violento. En una clínica particular, Liliana refirió que se le detectó la vejiga perforada producto de la cesárea en el IMSS, por lo que le extirparon la matriz. El doctor me dejó 2 vasos abiertos, por lo cual yo tenía un derrame interno y me perforó la vejiga. Y que da como resultado que finalmente ella sufre una histerectomía a su edad, tiene 29 años. Liliana interpuso una denuncia penal y una queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. El IMSS aseguró que no se encontraron elementos que sustenten responsabilidad por culpa o negligencia y que las complicaciones de Liliana pudieron haberse resuelto si se hubiera atendido en la institución. El titular de Atención Gineco-Obstétrica y Perinatal del IMSS afirma que las complicaciones por cesárea son mínimas. No es común. Las complicaciones en la cesárea, y por eso se abusa de la cesárea, las complicaciones de la cesárea son relativamente escasas. Creo que el problema es más que está normalizado. No se considera que las mujeres deben de participar en el trabajo de parto, no se considera que las mujeres deben de tener información.
Diferentes organizaciones que han acompañado a Liliana aseguran que su caso cumple con los parámetros de violencia obstétrica, no solo por la posterior extirpación de la matriz que ya no se hizo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino por la violación a sus derechos previamente. Porque el hospital público donde fue atendida no fue capaz o no quisieron, quizás por omisión o fue un acto de omisión, no ayudarla, o sea, no examinar a fondo y entender qué es lo que le está pasando y por qué estaba tan grave. La violencia obstétrica supone una discriminación interseccional o múltiple, porque hay discriminación de género, claramente, hacia las mujeres, y está casi siempre ligada a la condición indígena o de pobreza de estas mujeres. A 1 año y medio del parto, Liliana reitera que fue víctima de violencia obstétrica. Una realidad que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ha incluido ya en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Cuando platico con mis compañeras, con mis amigas, con mis conocidas, a todas les ha ocurrido algo durante el parto. Absolutamente a todas, antes o después. La violencia obstétrica está relacionada con la muerte materna y con eso regresamos después del corte. Gracias por continuar con nosotros. La violencia obstétrica deriva en casos extremos en muerte materna, como el caso de Susana en Chiapas. A nivel local, estados como Chiapas, Guanajuato, Durango, Veracruz, Zacatecas y Colima cuentan con definiciones de violencia obstétrica en sus leyes. Sin embargo, diferentes médicos en el país tienen su postura al respecto. Si bien están de acuerdo en que las prácticas médicas durante el embarazo y trabajo de parto deben ser con total respeto a los derechos humanos, también consideran que tipificar la violencia obstétrica como delito es criminalizarlos. No es válido que traten al médico como un criminal cuando existen criminales de muchísimas especies y donde podrían poner todos sus recursos para atrapar a esos criminales y no a gente inocente. Integrante del movimiento Yo Soy Médico 17, la ginecóloga Abril Ríos asegura que la falta de insumos e instalaciones adecuadas en el sector salud genera que se incremente el riesgo durante la atención del embarazo, partos o cesáreas. Y para prueba señala, el parto a ciegas que atendió junto con otros médicos en una clínica del IMSS en Nayarit, tras 1 hora sin luz y solo alumbrando con algunos celulares. Yo pude captar a esta señora. No se pudo trasladar ni siquiera a la sala de partos, a lo que se llama expulsivo. Se atendió el parto en la camilla. Ahí está. Fuerte. La ginecóloga que está atendiendo el parto, pues está haciendo todo prácticamente de memoria. Ya. ¿Perilla? Ya no puje. Y no ve nada, o sea, es solamente tacto, estar sintiendo la cabeza del bebé. Ahí vas a poder ver cuando sale la cabeza del bebé, lo sacan, el que está en pediatría lo recibe, lo seca, lo aspira, todo en el mismo lugar porque no era posible dar un paso en lo que era el área que se llama labor. En la mayoría de los casos, la falta de insumos, la saturación del servicio, de los servicios hospitalarios, hacen que el médico haga su trabajo muy mecanizado, o sea, con poco tiempo y una atención corta. El niño y la madre de ese parto a ciegas no presentaron ningún problema posterior. Pero Abril Ríos se pregunta, ¿qué hubiera pasado al contrario? Al suceder esto, es más fácil que las cosas no salgan como están planeadas, que surjan eventualidades, que se corran muchísimos más riesgos y entonces tanto el médico como el paciente está en desventaja. Yo creo que ningún médico tiene en mente causar daño, pero lo que puede ser algo natural se puede complicar en un instante se puede complicar. Y lo más importante es que tengamos los recursos adecuados para la respuesta inmediata a una complicación. La violencia obstétrica fue incluida por la Cámara de Diputados en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Con esto se considera que toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio será considerada violencia obstétrica. Y Verónica asegura haber sido víctima de esa situación durante el trabajo de parto.
pasa el tiempo y me hacen muchos tactos. O sea, yo estoy muy incómoda porque pasan y pasan y pasan y pasan. Yo creo que se están fastidiando o yo no sé, pero nunca me hacen caso. O sea, es no, no, no y no. No hagas nada. Tú quédate ahí y ya, calladita te ves más bonita. Mujer de 30 años, Verónica dice que fue víctima de malos tratos, humillaciones, falta de información y erróneas mediciones intrauterinas. Pasa uno y me dice que tengo 5, pasa otro me dice que tengo 3, pasa otro me dice que tengo 6, pasa otro me dice que tengo 4. Todo el mundo tiene diferentes medidas. Sube mi mamá y sale la otra doctora y mi mamá dice que le escucha decir, ahí viene la mamá de la chillona, a ver, ahorita yo, déjamela a mí. Este caso es acompañado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida. Pueden ser una serie de conductas muy variadas, desde esta parte de negarte el acceso a una institución, aunque ya estés en trabajo de parto, o una vez adentro que te regañen, que te ofendan, que te discriminen. Verónica asegura que la falta de atención oportuna, malas prácticas y escasa información hicieron que su bebé naciera muerta. Esto tiene un nombre y se llama violencia obstétrica. La muerte de mi bebé derivó por algo, porque si yo hice tantas cosas y el trato general era ignorarnos a todas. Pero tratamos de generar una atenuación de este término, porque desde una palabra hasta un acto que ponga en riesgo la vida de la mujer, lo están integrando como tal. Y esto lo tenemos que revisar. El Grupo de Información en Reproducción Elegida considera que antes de criminalizar a los médicos, deberían buscarse medidas de tipo administrativo y de política pública que pongan un alto a esas violaciones de derechos humanos. Es también, dicen, una violencia institucional. Y la violencia obstétrica en general lo que significa es que es una violencia institucional que se ejercida en este caso del parto y del embarazo por las instituciones de salud. De ahí que la violencia obstétrica esté estrechamente relacionada con la muerte materna. Durante el 2013 se presentaron 129 defunciones de menores de 19 años. De esas, 6 decesos fueron de niñas madre de entre 10 y 14 años de edad, según el informe Niñas y Mujeres sin Justicia, Derechos Reproductivos en México, presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida. Tanto la violencia obstétrica puede causar la muerte materna o viceversa. La muerte materna es considerada una tragedia en cualquier país según la Organización Mundial de la Salud. Y en México esa tragedia ha alcanzado en los últimos 3 años a más de 2.600 familias. Y Romeo sabe de esa realidad. Nomás nos dijo que se murió porque que no eran dioses para hacer milagros y es la única información que nos dieron. Así pasan los días Jonathan sin su madre, solo y sin comprender por qué murió. Su soledad es casi una copia fiel de la de su padre. Romeo no ha logrado superar la muerte de su esposa a 1 año y medio de ocurrida. Es muy doloroso, perder a un ser querido con quien compartías ratos, momentos felices y pues al perderlo así pues se pierden muchas cosas y pues es muy doloroso. Susana, indígena tzotzil del estado de Chiapas, murió tras habérsele practicado una cesárea en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas. La mujer de 26 años, originaria de Crustón, San Juan Chamula, acudió para ser atendida por un embarazo de 39 semanas. Nunca más volverían a verla. Era el 5 de octubre de 2013. La espera se prolongó hasta las 11 de la mañana, cuando el doctor salió y otra vez llamó por familiares. Y entonces dijo que la niña nació bien, pero que desgraciadamente mi esposa había fallecido. Esa noticia que nos dio nos impactó. Jamás se le dio información de que su esposa estaba en malas condiciones o que estaba en riesgo, sino todo lo contrario. Se le dice que todo está bien y empiezan a sospechar cuando pasa demasiado tiempo y no se le vuelve a ver a Susana. El caso de Susana, que acompañó el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, reunió los elementos para que el gobierno de Chiapas ofreciera en noviembre pasado una disculpa pública por la muerte. Y es que el personal del Hospital de la Mujer en San Cristóbal de las Casas la mantuvo desnuda sobre una camilla a la vista del personal de urgencias y otros pacientes. Estuvo también casi 36 horas sin ser atendida. Entiendo que no se le brindó la atención, se complica en sí el trabajo de parto en su momento y pues desafortunadamente el desenlace pues es el fallecimiento.
En el estado de Chiapas, de las mujeres que fallecieron, según el INEGI en el 2012, el 10% tenía menos de 19 años y el 70% murió en una clínica estatal o también en una clínica federal. Además de la cesárea, Susana fue sometida a una ligadura de trompas uterinas y una extracción de vesícula. Le hicieron la cesárea, nace la bebé, todo bien. Y entonces a ellos se les ocurrió hacer 2 cirugías más, sin autorización. La vesícula es una complicación que se diagnostica dentro del mismo proceso de hospitalización de Susana. El cirujano en su momento decide realizar la intervención. Hay por otro lado una negligencia de que no había el personal que pudiera resolverlo, no había el banco de sangre. El caso de Susana refleja una realidad nacional. Las muertes maternas siguen ocurriendo. En México se registró una tasa de 38.2 defunciones por cada 100,000 nacimientos vivos durante el 2013. La meta era reducirla a una tasa de 22 defunciones por cada 100,000 nacimientos vivos. La meta del milenio obviamente no la vamos a lograr y no la vamos a lograr de un año a otro. Es difícil porque tendríamos que reducir casi 400 fallecimientos en un lapso de tiempo corto. Ha habido casos en donde ha perdido la vida el bebé, ha perdido la vida la madre, casos en donde incluso se ha pedido una reparación del daño expresa, o sea, se ha tenido que pedir una disculpa pública por parte del gobierno, como es el caso del gobierno de Chiapas. El de Susana es solo un caso, pero en nuestro país 7 de cada 10 muertes maternas pudieron haberse evitado. Solamente un 46% de las mujeres tienen acceso a un control prenatal, recordando que este control prenatal es básico para tratar de disminuir la mortalidad materna. Estamos claros de que no hemos cumplido a cabalidad, pero hemos avanzado en forma importante. Por este caso, el gobierno de Chiapas, junto con la Secretaría de Gobernación, otorgó una indemnización económica a los hijos de Susana para reparar el daño moral ocasionado por las violaciones a los derechos humanos de ella. Que es un dinero ahí resguardado para que cuando ellas tengan la mayoría de edad, pues lo pueden usar de una forma. Sin embargo, para Romeo y para el Grupo de Información en Reproducción Elegida, organización que acompañó el caso, esa medida es insuficiente si no se mejora la infraestructura del Hospital de la Mujer en San Cristóbal de las Casas. No hay suficientes médicos, no hay tampoco terapia intensiva, que es algo que se requiere en hospitales de este nivel, no hay un banco de sangre. Y bueno, lo que le pasa a Susana lamentablemente es representativo de un patrón que sigue pasando, yo diría no solo en Chiapas, sino en el país. Además, urgen que el personal que prestó atención negligente a Susana sea sancionado para que hechos similares no se repitan, situación que aún no sucede. ¿Cuántos médicos fueron responsables o estuvieron presentes? Responsables no puedo decirle, de los que sí estuvieron presentes, tengo entendido que aproximadamente 5 o 6 médicos. De esos 5 o 6, ¿cuántos siguen trabajando en el Hospital de la Mujer? Todos, a excepción del cirujano. Y a 1 año y medio de la muerte de Susana, Romeo dice que ni una disculpa pública, ni un fideicomiso, ni la propia muerte de su esposa valdrá la pena si se siguen muriendo mujeres en el mismo hospital. El año pasado, otra mujer falleció según la versión oficial. Y de la tristeza por la muerte de su esposa Susana, Romeo ha pasado a la resignación. Es lo único que le queda, dice. No es como alguien que se va a ir de viaje, sabes cuándo va a regresar y todo, pero cuando pierdes a alguien sabes que se fue y pues uno se va adaptando a esto y se va resignando. Cuando sucede una muerte materna, no solamente se trunca el proyecto de una persona, sino el de toda una estructura familiar. No se vaya, regresamos con el ABC del Distrito Federal. ¿La ha visto? Su nombre es Guadalupe Ramírez Peña, tiene 35 años de edad. Fue vista por última vez la tarde del jueves 13 de junio de 2013. Salió de su domicilio ubicado en Privada de las Papas número 100, Colonia San Juan Totoltepec, municipio de Naucalpan, Estado de México. Lupe, si tú nos estás viendo, yo te pido con todo mi corazón que regreses, que nos des una noticia tuya. Nosotros te amamos y te vamos a recibir con los brazos abiertos. Si usted posee información sobre el paradero de Guadalupe Ramírez Peña, llame de inmediato a la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos al teléfono 5556-747902 o haga contacto a través de nuestra página en Facebook, Los Reporteros.